Hola Rosario Paranormal, soy Lili del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, yo vivía en una casa antigua, la casa familiar que había comprado mi abuelo. Mis viejos decidieron comprarle a mis tíos la parte de la propiedad que ellos tenían y mudarnos hacia el otro sector de la casa, que era mucho más grande, y nos venía mucho mejor porque íbamos a estar más cómodos. Bueno, la cuestión es que en esa casa en la que nos estábamos mudando era la casa en la que mi mamá había pasado su niñez. La cuestión es que yo estaba re feliz porque iba a tener una habitación más grande. Le dije a mis viejos que me quería mudar, porque total ambas casas se comunicaban, o sea, mis viejos iban a seguir en la vivienda en la que yo había pasado mi niñez y yo me iba ya a mudar, iba a ir a dormir a la parte que habían comprado de la casa. Bueno, la cuestión es que yo me voy a dormir una noche, ya les digo, estaba sola en toda la casa, podía ante cualquier inconveniente salir, atravesar el patio e ir donde estaban mis padres, pero en ese momento yo estaba sola. Bueno, leo un rato antes de dormir, apago la luz y empiezo a sentir ruiditos. Yo tenía unas bolsas con frazadas. Empiezo a sentir un ruidito como si alguien estuviese haciendo ruido con la bolsa de nylon que envolvía las frazadas. Bueno, me levanto porque dije a ver si entró una rata o algún bicho o algo. Me levanto, prendo la luz, miro, no había nada. Bueno, qué sé yo. Vuelvo a tratar de dormir. Y sentía el ruidito, seguía sintiendo ruidito, pero me levanto, vuelvo a mirar, no vi nada, dije, bueno, deben ser cosas mías. Bueno, al día siguiente, bueno, de nuevo, yo cuando llega la hora de ir a acostarse, me voy a esta parte de la casa a la que nos íbamos a mudar, leo un rato, apago la luz y además ya no era el ruidito de bolsa, ya sentía como que alguien caminaba dentro de la habitación y sentía ruiditos de pasos, como que alguien caminaba por la habitación. Bueno, ya me empecé a asustar, prendo la luz, miro, nada. Vuelvo a apagar la luz, se vuelven a sentir esos ruiditos de pasos. Bueno, ¿cómo hice? No sé, pero me tapé hasta la cabeza y concilié el sueño finalmente. Pero al día siguiente le digo a mi papá, mirá, yo escucho ruidos en la habitación. Y mi papá me dice, no, lo que pasa es que como vos estuviste rasqueteando el piso con la virulana y hace mucho que nadie pisaba sobre esas maderas, probablemente ahora que vos empezás a pisar y que rasqueteaste y que enceraste y bla, 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 todo eso, las maderas a la noche se acomodan. Bueno, qué sé yo. Dije, ponele, vamos a pensar qué es eso. No me quise dar por vencida, entonces volví a ir a la siguiente noche a dormir a esa habitación. Bueno, de nuevo, ya un poquitito más nerviosa. Leo un rato, apago la luz. Al rato que apago la luz, no solo empiezo a escuchar pasos, sino que además de los pasos, la habitación entera empieza a hacer, este movimiento lo estoy haciendo yo sobre la mesa, como un ruido así, como vieron cuando pasa un auto por la calle con los parlantes a todo trapo y los vidrios y las paredes de la casa parece que vibraran. Bueno, empecé a sentir un sonido así en toda la habitación. Era como si alguien estuviera, no sé, desde el techo, desde afuera o desde adentro mismo de la habitación, golpeando de esa manera y vibraba todo. Bueno, se podrán imaginar el susto, pero también me asustaba levantarme y prender la luz. Entonces, bueno, me tapé hasta la cabeza, me tapé absolutamente toda. Dije, esta va a ser la última noche que duermo aquí. Y bueno, efectivamente, al día siguiente le dije a mis viejos, ustedes díganme lo que quieran, pero yo anoche escuché esto y les conté todo lo que había pasado. Dije, hasta que no se mude toda la familia, yo no me vuelvo a mudar, porque no me voy a volver a mudar, porque es espantoso lo que escucho. Bueno, y entonces mi mamá, después, cuando vio que yo estaba más tranquila, me dice, qué raro, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y me dice, en esa habitación en la que vos estás, velaron a mis hermanitos chiquitos cuando se murieron. Chau, me quise morir. Dije, ¿en serio? Sí, dice, porque antes no había casas velatorias. Se los velaba en la casa. Y bueno, mi vieja me dijo eso y para mí fue un shock. Después ella no me dijo más nada.
pero yo creo que algo hizo. Para mí después ella debe haber hecho bendecir la habitación o debe haber... algo hizo porque, bueno, obviamente cuando después nos mudamos todos, cuando ya estaba toda la familia instalada, yo no volví a sentir ningún ruido más, no volví a sentir absolutamente nada. Y bueno, esa es la historia. Fue una casa en la que hubo mucho dolor. Yo pasé igual mi adolescencia, salvo este episodio, pasé bien mi adolescencia ahí. No tuvimos en la familia las desgracias que habían tenido lamentablemente la familia de mi mamá, a la que se le habían muerto nada menos que 3 hermanos en esa casa. Pero bueno, esa es la historia. Yo creo que aunque ella no me dijo nada, algo hizo después. Debe haber hecho alguna bendición o debe haber una oración, algo, porque bueno, después no nos molestaron más ningún tipo de golpes ni ningún tipo de ruido extraño. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Hola Ale, ¿cómo estás? Mi nombre es Pamela, soy acá de Rosario y te voy a contar una historia que transcurrió en el 2013. En ese momento vivíamos en la zona oeste, yo en ese momento estaba con el padre de mis hijos y estaba embarazada de mi nene más chiquito. Mi nena tenía 4 años. Entonces un día la voy a acostar, ya te digo, yo estaba embarazada de mi nene y la voy a acostar y ella me dice, ahora baja Carmela. Entonces yo le digo, Carmela, Carmela ahora baja de la terraza, me dijo. Bueno, no le di importancia. La cosa es que ella la empezó a llamar, a darle más presencia, más importancia a esta tal Carmela. Y donde ella se iba, la llevaba a Carmela. Íbamos de mi mamá, que vivía ahí a un par de cuadras, la llevaba a Carmela. Íbamos a la casa de la otra abuela, la llevaba a Carmela. Y siempre la encerraba en el ropero. Y yo, hoy otra vez la trajiste a Carmela, hija. Lo tomábamos a broma. Bueno, ya era todo ella y Carmela, ella y Carmela. Y una noche habíamos terminado de almorzar. Y ella viene desde atrás, desde su pieza, y al lado mío estaba la sillita alta de comer. Y viene desde atrás ella y me dice mami. Y cuando me dice mami pega un grito de horror, de terror. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué te pasó? Porque ella inmediatamente se puso a llorar. Y me dijo, Carmela me asustó. Entonces yo lo miro a mi ex y le digo, no, ya está, se acabó esto de Carmela. Después, investigando, consultándole a ella, le dije, a ver Ámbar, dibujame cómo es Carmela. Y la cosa es que ella me dijo, no te la puedo dibujar, me dice, porque es pelada y no tiene ojos. Más escalofriante que esa situación no pasé. Y dije, no, esto no puede volver a pasar. Y bueno, dije, la eché por completo a Carmela y no se la nombramos nunca más. Y ella hoy en día tiene 13 años y ella no se acuerda de haber tenido una amiguita imaginaria que se llamara Carmela. Pero gracias a Dios no volvió a aparecer Carmela. Después otras veces me acuerdo que con la vecinita al lado también jugaban y por ahí venía y esta nena me decía, Ámbar me está asustando. ¿Por qué? Porque Carmela me está diciendo malas palabras. Y yo la llamaba a mi hija y le decía, ¿qué haces, Ámbar? Y ella me decía, es Carmela, no soy yo. Así que, aparte era un nombre que nunca escuchamos y nunca escuchó nadie. No había nadie, ninguna Carmela en la familia, nada. Así que, bueno, esa es mi historia. La historia en realidad es de mi hija, de Carmela, su amiguita imaginaria. Te mando un abrazo y seguí así que nos recopa la página. Hola, ¿qué tal? Rosario Paranormal. Bueno, principalmente muchísimas gracias por brindarnos el espacio a todos estos casos que nos pasan a todos, en línea general, y hay gente que no se anima a contarlo. Sí, y la verdad, muy bueno el canal y muy buena los relatos que manda mucha gente. Y bueno, soy fanático y a veces los escucho más de una vez. Lo que me pasó, un caso muy particular, hará
9 meses, 10, 11 meses acá en la localidad donde yo vivo, provincia de Santa Fe. Soy trabajador de campo, puestero, por decirlo así. Y tengo una nuera y un hijo que trabajaban en otro sector. Y nosotros fuimos al pueblo, se nos hizo de noche. Y mi hijo trabaja en el mismo rubro, pero en otro campo, también, con la misma firma. Resulta que nos cruzamos en el camino. Obviamente mi hijo conoce el relumbre del auto y yo le conozco, una motito tenía mi hijo, venía con mi nuera. Lo cruzamos, hola papá, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Y bueno, lo cruzamos, yo me voy a comprar, bueno, nos vemos. Listo. Y bueno, yo tengo una nena de 10 años al pueblo, y después cuando volvimos, mi nuera nos está esperando en el patio para ayudarnos, para bajar las cosas que nos compran, cosas así. Y le dice mi nuera a mi señora, escúchame, ¿y tu hija? No, dice, mi hija, dice, nunca vino. No, dice, no, me estás cargando, vos me dice, vos llevabas una nena atrás del auto. No, dice, me estás cargando, me dice. No, le dice, si llevamos una nena, no, si la nena está acá en casa, nunca la llevamos en el auto. Cuando nosotros los cruzamos en moto, como venía en moto, nosotros vimos con el relumbre de la luz que mi suegra estaba hablando, le decía a mi nuera, y veíamos una nena desalineada, despeinada y como piba chica. Y resulta que quedó ahí la conversación, nunca más salió a la luz la conversación. Resulta que una vez mi esposa me comenta eso, vos sabés que me dijeron esto y esto, y le digo, nada, le digo yo, te están cargando, no te das cuenta que te están cargando, le digo yo, y quedó la conversación ahí, y habrán pasado 15, 20 días, y en un sábado y domingo surgió la conversación. Le digo yo, dejen de asustarla, le digo, ¿por qué la asustaron tal y tal día? Le digo yo, ¿por qué? Le digo, le hacen esto, le digo, no papá, me dice, no te estamos mintiendo ahora que sale la conversación, iba una nena atrás del auto, y con el relumbre de la luz de la moto yo la alcanzo a ver, pero no le veo la cara, pero vea que una nena iba atrás. Y resulta que bueno, quedó todo ahí, pero en el mismo punto donde surgió toda esa situación que estoy planteando, hay un campo a 300 metros adentro, todo camino de tierra, campo, todo camino de tierra, una casa abandonada, y supuestamente comentan mucha gente, yo hace 4 años que estoy acá, pero comenta mucha gente que ahí a un hombre tenía su pareja, matrimonio, 2 hijos, y resulta que la mujer lo abandonó por otro, lo dejó con los chicos y se fue. Y este hombre, a modo de venganza, habría matado a los chicos. Los mató ahí. Los mató y los enterró ahí. Yo por ahí puede ser una alternativa para pensar en lo que los chicos me dijeron. Es un relato que yo lo quería comentar y bueno, porque bueno, este canal se brinda para que uno pueda expresar este tipo de situaciones que no se las puedes contar a cualquiera. Desde ya muchísimas gracias, muy bueno el canal, los felicito, ¿sí? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Rosario Paranormal. Bueno, hace tiempo que quería contarles esta historia. Resulta que cuando mi hermana, la más chica, tenía apenas 3, 4 años, una tía de ella le regaló un muñeco al que siempre llamamos el elefantito. Era una especie de elefante humanoide con pie, brazos, pero cabeza de elefante. Era inocente el juguete, la verdad no tenía mucho aspecto raro, para nada, era un juguete más, y lo fue así durante muchos años. Era un juguete al que mi hermana se había pegado muchísimo, ella era muy chica,
y comenzó a tenerle mucho afecto a este juguete. Y con el paso de los años, el juguete se desgastó, como era de tela, se descosió y bueno, empezó a romperse, a deshilacharse. Un día, una prima de mi papá le pidió el juguete para arreglarlo. No vimos nada extraño en eso y se lo dieron. Mi hermana le cedió el muñeco para que ella se lo arregle y bueno, al tiempo se lo devolvió en perfecto estado, cosido, arreglado, limpio, la verdad que como nuevo. Y desde entonces, esto, bueno, seguimos siendo muy chicos de esto, quizás 8 años aproximadamente, y empezamos a notar un comportamiento raro en todos, ¿no? En mi hermana comenzó a tener ataques de histeria, de ansiedad, de ira, una especie de ataques de pánico también. Y no sabíamos a qué se debía. Creíamos que era un tema de la edad, un problema psicológico, incluso le hicieron estudios y nunca encontraron nada. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando a esa situación, pero sí notábamos que este muñeco realmente tenía una energía, una vibra bastante oscura, bastante rara, porque yo recuerdo que nadie en la casa quería estar a solas con ese juguete, tenerlo cerca, en un cuarto, arriba de una cama. Era realmente inquietante el muñeco, por más inocente que fuera, que aparentara. Por algún motivo tenía una energía muy, muy oscura. Y mi hermana comenzó a pegarse mucho más al muñeco. Yo recuerdo algunas noches que realmente el muñeco estaba en un lado y de repente aparecía en la cama de otro, o estaba guardado y aparecía en el sillón del comedor. Cuando estaba solo en la casa, realmente se sentían ruidos. Resulta que al pasar de los años, ya casi de adolescentes, este muñeco seguía, incluso nos mudamos del lugar, pero seguía ahí, seguían con mi hermana, lo seguía llevando, hasta que por algún motivo el muñeco se volvió a romper y mi hermana, en un ataque de histeria, lo rompe este muñeco y encuentra papeles con inscripciones y tiras de colores y muchas otras cosas más que no han querido nunca hablar, ni mis hermanas ni mis padres, que también al terminar de romper el muñeco encontraron un montón de objetos dentro que los llevó a sencillamente prender fuego al muñeco. Inmediatamente lo tomaron y lo prendieron fuego y todos estuvieron de acuerdo con eso. Yo no estuve presente en ese momento, me lo contaron, que el elefantito lo terminaron prendiendo fuego porque encontraron cosas dentro y siempre sospecharon que la prima de mi padre hacía tipos de brujería y cosas de ese estilo. La verdad que yo no conozco mucho del tema, no sabría si es brujería, vudú o el motivo por el cual hizo esto, pero bueno, al final nunca más supimos de ella y creo que cortamos todo contacto. Hola Ale, ¿qué tal? Hola Rosario Paranormal, mi nombre es Mara. Y bueno, tengo una historia que es muy cortita, por ahí le sirve, qué sé yo, pero fue algo que me llamó mucho la atención y me dejó pensando. Esto pasó hace como 20 años, 15, 20 años. Yo me había ido a dormir
yo duermo de costado y me desperté como a las 4 de la mañana con la sensación en el brazo que, viste, cuando te tocan el brazo, como que te pasan el dedo y te lo pasan. Es como que te termina molestando, ¿no? El contacto. Bueno, me despierto sobresaltado, como que me están tocando el brazo en un mismo lugar, mucho. Me despierto sobresaltada y miro hacia adelante y así un poco a la derecha, y veo una imagen bien fantasma de televisión, o sea, blanco, como que fueran pañuelos, ¿no? Como pañuelos de gasa flotando. La parte de la cara era negra. A mí me dio la sensación de que era femenino. La parte de la cara era negra y el susto que me pegué fue tanto que yo creo que di un grito que me salió del estómago, no sé cómo decirte, fue una cosa muy grave, y en el momento, lo más loco de esto es que en el momento que pego ese grito, que creo que todos los vecinos se despertaron, el fantasma, o eso que vi, pegó un salto para atrás, como si se hubiera asustado de mi grito. Fue impresionante eso, y en ese instante se empieza a difuminar. Bueno, imagínate que el susto que me pegué fue increíble. Prendí la tele, empecé a ver cosas cómicas que había en la tele a esa hora, y no me pude dormir más. Bueno, esa fue mi experiencia. Tengo algunas otras, pero que son demasiado cortitas y la verdad que son dudosas. Pero bueno, les mando un saludo a todos. Hola Rosario Paranormal, bueno, mi nombre es Ignacio, soy de Caseros y tenía para contarle dos historias que me pasaron que bastante paranormales. Bueno, la primera, estaba en casa, estaba durmiendo, de pronto sueño que mi gatita la está mordiendo un perro en la patita. A todo esto era chiquita, bueno, me despierto por el mismo sueño asustado. Le pregunto a mi mamá si la vio la gatita, le comenté, estuve soñando que la mordían y bueno, me pongo a buscarla un poco desesperado. Mi mamá estaba como también intrigada porque la buscaba, y cuando la encontré, la gatita tenía la patita hinchada, ¿viste? No, eso no lo podría explicar, no sabría bien si fue un sueño, fue una intuición. Bueno, y la otra es que cuando era más chico, que mi mamá tiene familiares en Santiago del Estero, viajamos, bueno, y con mis primos íbamos a buscar leña al monte, se solía escuchar muchas veces un silbido. A esto nuestros primos nos contaban que era la historia, una leyenda del Crespín. Y bueno, nos decían que no teníamos que repetir el silbido porque se acercaba o se presentaba, que era una especie de fantasma o algo así. Bueno, a todo esto nosotros desafiamos, quisimos probar, silbar, repetirle el silbido. Y a todo esto pasaban dos cosas que no las logro comprender. Una es que el silbido se iba acercando cada vez más. Llegó un momento que lo tuvimos muy cerca, muy cerca de un árbol que estaría a 2-3 metros. Lo escuchamos en ese árbol y se sacudió mucho, como si hubiese aleteado un pájaro grande o lo que sea. Y bueno, lo extraño es que si fuera que es un ave autóctona, siempre se escuchaba un único silbido en el monte. O sea, si hubiese sido que eran aves o alguna especie de animal, tendría que haber más de uno, o sea, y nunca escuchamos que sea otro silbido. Pero bueno, estas son dos de mis historias y ojalá que las pasen, y muy bueno el programa. Muchas gracias. Hola Ale, ¿cómo estás? Mi nombre es María, soy de Salta y te voy a contar dos anécdotas que tengo. Cuando yo vivo en Salta Capital, estábamos aburridas con mis hermanas y decidimos ir a andar en auto a otro pueblito. Soy de Salta Capital y hay un pueblito que se llama Cerrillos. Antes de llegar a Cerrillo hay como tipo una
una ruta así, ahora está poblada, pero en ese momento no había casi nada, era como pasabas por una arboleda o algo así, como tipo campo o finca, no sé, no me acuerdo bien cómo era, porque estaba de noche y no había mucha luz ahí. Y resulta ser que mientras estamos, bueno, pasando por ahí, comenzamos a sentir, sin mentirles, era como un estadio de silbidos humanos, era como un montón de gente silbando. Y no era yo solamente que escuchaba, sino mis hermanas también. Y era tan insoportable, porque era impresionante la cantidad de silbidos que había, que se me ocurrió yo ahora lo considero como estúpido, porque realmente fue estúpido, sacar la cabeza por la ventana del auto y silbar. Cuando yo hago eso, automáticamente dejan de silbar. Me incorporo, digamos, en el auto y me acuerdo de lo que mi abuela me había dicho cuando teníamos, no sé, 6 años, que cuando escuchen silbidos a la noche o a cualquier hora, que no respondan al silbido, porque decía ella que era el diablo, y en el momento ese, cuando yo me incorporo al auto, me siento, y mis hermanas me miran con cara de orto y me dicen, boluda, no, tienes que silbar, y me acuerdo de eso, pero bueno, ¿qué va a ser? Y después otra anécdota fue que una vez en mi casa me fui a teníamos en ese momento ese piecita, no era un baño, ahora actualmente es un baño, pero en ese momento era una piecita como una tipo para guardar cosas, porque tenía que sacar algunos papeles, y qué sé yo, era chiquita, yo tenía 8 años. Cuando salgo de ahí, al lado derecho de esa piecita y en la habitación de mis padres, estaba un tipo enorme, no sé, tendría como, no sé, 2 metros más o menos, sentado en los pies de la cama de mis padres, mirando hacia el norte, hacia la pared, sentado a los pies de la cama, con las manos en sus rodillas, vestido de negro, de traje, era blanco, enorme el tipo, y no me miraba a mí, sino miraba a la pared. En ese momento se me heló todo, obviamente, lo miré un rato, bastante considerable, porque no podía creerlo, digamos, yo pensé que era una imaginación, pero estaba ahí realmente, porque yo miré a otro lado y después volví a ver aire y estaba ahí. Bajé de la escalera, casi me mato todo, y se me caían las lágrimas del cagazo, digamos, que tenía. Yo en ese momento tenía 8 años. Y así como esas anécdotas, bueno, me pasó de todo, y bueno, en otro momento les cuento. Un abrazo grande desde Salta. Hola Rosario Paranormal, ¿cómo va? La verdad que sigo el canal hace mucho tiempo y es la primera vez que les voy a mandar un audio. La experiencia que tuve yo soy de San Nicolás, Los Arroyos, y en esa época éramos novios con la que hoy es mi ex mujer, y ella estaba embarazada de nuestra primera hija. En ese tiempo fallece la abuela de ella y fue una época muy, muy loca porque en ese tiempo ella la soñaba mucho a la abuela, se despertaba a mitad de la noche sintiendo que le tiraban los pies. En ese momento nosotros vivíamos con los padres de ella, en un cuartito en el fondo, digamos, y una de esas noches ella se despierta a los gritos porque sentía que le tiraban los pies. Esto, imagínate, le alteraba mucho, ella estaba embarazada, era madre primeriza. Después a la noche veía sombras que se cruzaban por la puerta. ¿Viste cuando vos tenés la luz apagada y se ve la lucecita de donde está la tecla para prender la luz? Bueno, ella veía cómo cruzaban sombras por ahí. Y después de todo eso, una noche yo estaba durmiendo en el comedor, en el piso, sobre un colchón, y mi vista daba al pasillo donde estaba el baño. Y yo veo, porque a mí, digamos, yo veía por abajo, yo estaba durmiendo en el colchón y veía todo lo que es el piso, digamos. Y yo veo como 2 piernas, pero así clarito, 2 piernas ingresan al baño, cierran la puerta y prenden la luz. Eso es lo que más loco me pareció. Me levanté, golpeé, estaba la luz prendida, nadie me contestaba, así que no me quedó otra, abrí la puerta muy despacito y no había nadie. En el baño no había nadie. Al otro día le cuento esto a mi ex mujer
Y bueno, y ahí fue, la verdad fue todo muy loco porque ella, entre los sueños que tenía y lo que vi yo, la verdad que me quedé helado porque yo vi clarito cómo entraron al baño y después, bueno, cuando fui no había nadie. Así que bueno, esa fue mi experiencia y muy bueno el canal. Hola gente de Rosario Paranormal, mi nombre es Magalí, soy de la ciudad de Rosario. Esta historia que les voy a contar me sucedió hace muchos años, allá por el año 98, 99, yo tenía 13, 14. Me han pasado varias cosas, ahora ya hace un tiempo que no, menos mal, creo que lo bloqueé. Pero esto que les voy a contar es algo que me sucedió cuando estaba completamente consciente. Yo vivía en un departamento en el centro con mi familia. Estaba en mi habitación, estaba mirando la tele. Quería cambiar de canal y bueno, allá por el año 98 no tenía un televisor que tuviera control remoto, así que me tuve que bajar de la cama para cambiar el canal. Me acerco, me bajo de la cama, voy a cambiar la tele y miro para el lado de afuera, para el lado del balcón, tenía un balcón en ese dormitorio, y veo en el edificio de enfrente, yo vivía en un 8º piso, en el edificio de enfrente, en la terraza, que estaba más o menos a mi misma altura, a lo mejor un piso más, en la parte donde están esas estructuras como de hormigón, no sé si está el tanque de agua o qué maquinaria hay ahí adentro. Bueno, en esa parte era de noche, habrán sido 8 de la noche, 9, miro y veo como si fuera un tubo, más que un tubo, como una columna, más o menos de 2-3 metros de alto, pero de columna ancha, de diámetro, no sé, 80 centímetros, era ancho, que era de una luz amarilla, brillante, como si fuera miles de tubos fluorescentes color amarillo, súper potente. Bueno, así, una luz que yo jamás la vi en otra situación que no fuera esta, era muy impresionante. Yo no lo podía creer, miro, parpadeo, sigo mirando, digo, a lo mejor fue algo de mi vista o no sé, sí, sigue estando, vuelvo a parpadear, habrán sido entre 5 y 10 segundos, miro, sigue estando y así desaparece. Yo me quedo en estado de shock, cosa que generalmente yo soy una persona cuando tengo un problema o algo, resuelvo rápido, pero en este momento ahí me di cuenta y dije chau. Me quedé paralizada en la posición en la que estaba, con la mano sobre el televisor, no me podía mover. En mi mente quería llamar a mi mamá, trataba de mover la boca o las cuerdas vocales, no me salía la voz, estaba totalmente en estado de shock, no sé, es un miedo a lo desconocido, no puedo explicar la sensación. Fue muy terrible. Hasta que de a poco pude empezar a modular y a tomar aire para llamar a mi mamá, pegué un grito, vino, me puse a llorar, todo, le expliqué la situación, obviamente me creyó porque pasaban cosas muy extrañas en ese lugar en particular. Esto no fue en el departamento pasaban otro tipo de cosas, pero esto fue algo muy loco. Yo siempre digo que para mí fue un portal que yo vi, puede ser también en algunas cosas que estuve viendo con respecto a seres que no son de acá, o sea, ovnis, extraterrestres o como le quieran llamar. Hay gente que vio que tienen este tipo de luz, entonces pienso que quizá era algo de otro planeta y yo justo vi en ese momento porque la luz era muy impresionante, o un portal, otra dimensión, no sé, pero así como lo estaba viendo, desapareció de un segundo para el otro y me quedó un miedo. No era miedo de que me pase algo, sino miedo porque mi mente no podía comprender qué era lo que estaba viendo, qué era lo que había sucedido. No había una respuesta lógica a eso. Increíble. Así que siempre lo cuento esta anécdota porque me parece muy loco y más allá del miedo que tuve en ese momento, estoy agradecida de poder haber visto eso. Me parece que tuve una oportunidad única de ver algo de otro mundo. Así que bueno, espero que les haya gustado la historia, les mando un saludo a todos. Mi nombre es Sebastián y lo que
voy a contar pasó hace un par de años atrás, cuando mis hijas eran chiquitas, tendrían entre 6 y 7 años, ambas. Alquilábamos una casa que no tenía cloacas. Cuando nos bañábamos o nos lavábamos los dientes o cocinaba, el olor que salía de las cañerías era nauseabundo. Pero bueno, eso no sería todo. La explicación era que al tener pozo ciego, obviamente iba a salir siempre un olor feo, cosa que jamás me pasó en ninguna casa sin cloacas, o sea, con pozo ciego. Incluso me crié en una casa con pozo ciego y jamás hubo ese olor. Una vez, una noche, estaba preparando la cena, miro para atrás y la vista me daba derecho a mi habitación, que tenía la puerta abierta, y una luz tenue que venía del pasillo alumbraba a la pieza mía y veo que pasa una nena caminando, y sin sacar la vista de la puerta de mi habitación me dirijo hacia la misma, creyendo que era una de mis hijas. Para mi sorpresa, en mi habitación no había nadie. Doy vuelta a la vista, la cabeza, y veo que en la habitación de mis hijas estaban mis 2 hijas jugando. La nena que yo vi, de la forma que iba caminando, se chocaba una pared. Nada, de ahí en más empezaron a pasar cosas como apagarse la luz. Mis hijas dormían conmigo porque era una casa muy fría, así que dormíamos los 3 en una cama grande, con la luz del baño prendida y la puerta nuestra cerrada, que era un poco alta la puerta, o sea que entraba luz por abajo, y cada tanto se veían sombras, como si hubiese alguien en el pasillo. No tenía animales, nada yo. Mi hija chiquita decía que veía una figura en el espejo, y yo le decía que era el reflejo de la luz que entraba del baño, se juntaba con la del televisor y cosas así para que no se asuste. Yo nunca vi esa imagen, pero ella al día de hoy que me dice que siempre se acuerda de eso. En fin, cuando nos mudamos el espejo se rompió. Cuando nos mudamos, voy a buscar un par de cosas que me habían quedado en la casa, me voy a despedir de los vecinos, y me dice que el mismo día que yo me mudo, había fallecido la dueña de la casa. Yo alquilaba por inmobiliaria, la dueña no la conocía. También me contó que en esa casa se había suicidado el marido de esta mujer, que la mujer tiraba las cartas y hacía brujería, y que aparentemente el marido se había suicidado por eso. Se había vuelto loco, o lo había vuelto loco ella. Cosas que yo jamás había sabido. O sea, no, cuando me mudé nunca supe de eso. Hola, Rosario Paranormal. Mi nombre es Nadia. Soy médica y bueno, quería contarle un par de vivencias que he tenido a lo largo de mi carrera y desde que me recibí, especialmente cuando comencé a trabajar como médica de guardia en varios efectores de la ciudad y de la zona. En una localidad acá cerquita, en Timbúes, en el SAMCO, ahora ya es hospital, pero en ese momento era un SAMCO de primera atención, de atención primaria en la salud. Tenía también un pasillo que iba de la sala, de espera, pasando por la sala de rayos hacia el final, donde estaba la sala de mamografía, y a la derecha la habitación de los médicos. Bueno, una noche primero aclararles que en esa habitación yo siempre sentía frío, siempre yo entraba ahí y sentía como frío, y era muy notable, la diferencia de temperatura entre lo que era el pasillo, afuera de la habitación, y cuando vos cruzabas la puerta. Además de eso, también se sentía como que no había luz, por más que abrieras la ventana y fuera mediodía, plena luz del sol, o prendieras las luces, siempre como que no alcanzaba nunca la luz, y el ambiente era como denso, te costaba respirar, sentías un cansancio instantáneo cuando entrabas ahí. Eso es lo que yo percibía. Una noche, estando de guardia, me fui a dormir, nosotros nos digamos los turnos, yo me fui a acostar,
En un momento yo estaba, digamos, de cúbito lateral derecho, o sea, mirando hacia la pared, y empiezo a sentir como que había algo en la habitación. De repente me despierto, o sea, sentí como que algo me hubiera tocado el brazo. Me despierto y veo parado al pie de la cama un hombre, más o menos unos 60, 70 años, estaba como mirándome. Entonces, bueno, yo me asusté mucho, cerré los ojos, me acurruqué y empecé a rezar. No podía rezar, no podía terminar la oración. En un momento empiezo a sentir como que eso se va acercando, abro los ojos de vuelta y lo tenía al lado de la cama. Bueno, ahí me tapé con la frazada, con lo que tenía, empecé de nuevo a rezar y bueno, y al ratito desapareció, digamos. Obviamente me levanté, esto eran como las 3 de la mañana, me levanté y me fui adelante donde estaba el secretario, que es el que estaba de turno todas las noches, y bueno, pregunté si había entrado alguien, me dijo que no, él vio que yo tenía la cara pálida, y bueno, tiempo después también él me cuenta que pasaban cosas ahí, que él estando siempre todas las noches también veía cosas. Otra vuelta también me pasó en el mismo lugar, que sentía, yo cerraba la puerta era de madera, también una noche tipo 3 de la mañana, siento que tocan la puerta, y bueno, yo digo como, sí, ¿quién es? Nadie. Voy, me acerco, porque vuelven a tocar la puerta, la abro y no había nadie. Pero fue literal, yo escuché el sonido de los 3 golpes. Bueno, ahí también me fui para adelante, me quedé durmiendo en una silla. Y bueno, hablando de otra experiencia también que pasó hace poco, yo trabajo en el hospital italiano y estando de guardia en la terapia, me voy a dormir. Me voy a acostar, digamos, porque ya había hecho todo lo que correspondía a la rutina diaria. Me voy a acostar eso de la 1:30, por ahí, acostarme un rato como para descansar el cuerpo. Y me quedo dormida y en un momento empiezo a tener lo que es, bueno, la parálisis del sueño. Me desperté, no podía moverme, estaba totalmente paralizada, con la cabeza hacia un costado, digamos, mirando a mi compañera, la otra médica que estaba conmigo esa noche, la veía dormir plácidamente y yo sin poder moverme. En un momento veo una señora que estaba como parada en el medio, entre mi cama y la cama de ella, con cara de viejita, así, pero era una cara como de bruja, o sea, era fea, vieja, toda arrugada, con una nariz espantosa, que se reía en forma muy sarcástica y se me iba como acercando. Mi desesperación, mi corazón latía 20 por minuto. Bueno, también yo siempre en estos casos recurro a rezar, a invocar a los arcángeles, al arcángel Miguel sobre todo. Bueno, siempre me pasa que no puedo rezar, no puedo comenzar a rezar o terminar la oración, no me acuerdo, me olvido, se me traban las palabras. Bueno, esta vuelta también logré en un momento como liberarme, respiré hondo, me levanté, fui, me lavé la cara y obviamente no me pude dormir más. Pero bueno, yo siempre he tenido esas situaciones que, bueno, no se me estaban dando hacía un tiempo, pero desde que empecé a trabajar, sobre todo en estos lugares así, las empecé a percibir. Así que, bueno, quería más o menos contarles eso. Tengo un montón más de historias, así que cuando tenga un tiempito les vuelvo a enviar. Les mando un saludo a todos, bueno, especialmente a Ale, que está genial lo que hace, lo felicito y bueno, hasta la próxima. Buenas tardes, buenos días, un saludo para todos los escuchas y también un fuerte abrazo a Ale, que con mucho mérito lleva toda esta página adelante y nos acerca a todos los relatos, eso es destacable. Bueno, lo que le voy a comentar es bien reciente, pasó la semana pasada y tengo los recuerdos muy nítidos todavía. Básicamente lo que quería comentar fue que me tocó por temas laboral ir al norte del Uruguay, al departamento de Salto, casi en la frontera con el departamento de Artigas, lo que serían las provincias.
nos tocó ir con un compañero de trabajo a hacer tareas agropecuarias, contratados, y bueno, fuimos a una estancia muy grande, muy vieja, de esa zona del Uruguay. El primer día de trabajo fue sin novedades, la noche lo mismo, nos tocó dormir en el propio casco de la familia. En cuestión, la segunda noche no fue nada tranquila. A las 3 de la mañana, 3:04 de la mañana fue cuando yo miré el reloj. Bueno, saltamos cada uno de su cama hacia la ventana, hacia la terraza, y escuchábamos claramente un galope de caballos, pero de una tropilla imposible de describirlo, un relincho, un galope extremo. Quien sepa y conozca un poco de campo entenderá el énfasis que hago, que no era 2, ni 5, ni 10 caballos, era algo increíble, imposible de imaginarlo, un ruido muy intenso que aturdía. En paralelo a eso se escuchaba un ruido como metálico, o como quien golpea dos metales o quien golpea una piedra con un metal, y a la vez un griterío humano que no entendíamos ni qué decían, ni qué hacían, ni nada. O sea, era algo que era como un murmullo, un griterío, pero no era claro. Entonces todo eso, esas tres cosas juntas, sumado a que nos sorprendió del sueño y estábamos tratando de entender todo, bastante dormidos, más desconcertados al intentar conectar el sentido auditivo con el sentido visual. Uno sentía todo ese escenario, pero no veía nada frente a lo que teníamos. Por eso les comentaba que era todo muy verde, muy limpio lo que se veía. Y lo primero que pensamos fue, bueno, el ruido de caballos en una estancia está bien, podría llegar a ser. No veíamos un animal frente nuestro, y más que nada no había polvo, porque había un rastrojo, como les comentaba, y el rastrojo, con la seca que hay, tiene que levantar polvo, esa cantidad demencial de animales juntos. No veíamos nada. Había buena luna, por lo que la luz natural era bastante clara, y no veíamos nada. A las 4:30 de la mañana volvió medianamente a pasar lo mismo. Bueno, el otro día definimos hablar entre nosotros mientras aprontábamos el mate en la cocina, y dijimos, vamos a comentarle esto al capataz de la estancia. El capataz de la estancia es una persona de 60 y pico de años, que nació en esa estancia, toda su vida trabajó ahí, incluso su padre trabajó y murió en la estancia, o sea que es alguien que domina ampliamente la zona. Y lo que más nos desconcertó en ese momento fue que cuando apareció el hombre estaba con un clásico sombrero de ala ancha de campaña, y cuando le comentamos, el hombre hizo una especie de sonrisa mientras se sacaba el gorro, el gorro en el sombrero, se lo puso sobre su panza, miró hacia abajo y en una clara señal de respeto dijo, bueno, ahora yo en la camioneta les voy a contar. Insisto que nosotros no le dimos ninguna pista al hombre, le preguntamos por qué se escuchaba tanto caballo por la noche y que no los veíamos, nada más que eso. Cuando nos fuimos a la camioneta, ya yendo al puesto de trabajo, al embarcadero y a las mangas, el hombre nos comentó, desde su habitación ustedes veían un cerro. Sí, bueno, eso es un cementerio indígena. Hubo una guerra, una batalla en tal año, no lo retuve, de lo cual los invasores, colonizadores, como le quieran llamar, eliminaron a toda la población indígena que había en esta zona. Probablemente lo que escucharon ustedes fueron los ecos de esta batalla, y probablemente hayan escuchado gritos y algunos ruidos que no entendían. Lo que no entendían probablemente fuera el dialecto o el idioma indígena, sin duda que sí. Los caballos, ya entendemos que los colonizadores estarían a caballo, y los golpes de metales probablemente sea la propia batalla que fue. Así que bueno, eso es lo que les trato de comentar, lo que le trato de explicar a la mayor síntesis, y con el detalle que les puedo dar, que percibí yo, y fue algo tremendo, sinceramente tremendo, cuando supimos toda esta parte de la historia. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar
algunas cosas que nos pasaron a mí y a mi familia, ¿no? Cuando yo era adolescente, hoy tengo 28 años. Cuando éramos chicos, quizás teníamos 13, 14 años, bueno, yo, mi hermano más grande, 16, se nos dio por jugar al juego de la copa, hacer algunos juegos paranormales, ¿no? Que estaban de moda entre los adolescentes, entre mis compañeros. Nos juntábamos mucho en mi casa a realizar cualquier tipo de actividad paranormal que encontrábamos o que alguien decía, lo hacíamos en mi casa. El más fuerte fue el del juego de la copa, que yo recuerdo tenía... Mi mano era la que estaba abajo, ni siquiera sabíamos cómo iniciar, era todo una cosa de chicos, pero la verdad empezaron a pasar cosas muy feas después. Mi dedo era el que estaba abajo de todo, o sea, la copa se empezó a mover y yo no era la que estaba ejerciendo fuerza. Ninguna de las manos que estaban arriba mío ejercían fuerza. Yo automáticamente me di cuenta de eso, solté mi mano, saqué y salí a correr. Y nadie entendía nada. Todos estaban así alrededor, quedaron quietos, yo me fui. Y después salieron a correr todos, después cuando se dieron cuenta de que yo salí a correr, bueno, me siguieron. La cuestión es que al tiempo empezaron a pasar un par de cosas, como por ejemplo, te acostabas en nuestras habitaciones, las de mi hermano y la mía, y si intentabas dormir alguien te tocaba la espalda, te tocaba la pantorrilla, te la apretaba. El pasillo de la casa, se escuchaban por las noches que alguien caminaba con tacos y la única mujer era yo. Y no estaba caminando con tacos en el pasillo. Tocaban la puerta a la madrugada en cualquier horario y era un golpe raro. Yo aprendí a identificar el golpe de las puertas de mi familia. Por ejemplo, yo sé cuando alguien viene a mi casa y me toca la puerta o me toca el timbre inclusive, yo sé quién es porque todos tenemos una forma distinta y diferente de hacerlo. Todos terminamos durmiendo en la misma habitación con mi papá. Era todo una sola cama gigante en la pieza de mi papá. Todos en una sola habitación dormíamos. La parte más fea de toda teníamos un perro grandote que llegaba a cierta hora de la noche, de 7:30, 8 de la noche, 9, y se paraba enfrente de la puerta del pasillo, en la puerta de entrada de la casa, y empezaba a ladrar, miraba para arriba, así como mirando el techo donde finalizaba la puerta, empezaba a ladrar, y no paraba, era todos los días. No paraba y empezaba a correr por toda la casa, todo el patio, corría así como si el perro estuviera ciego, chocaba todo. No recuerdo en qué momento paraba, sinceramente hay cosas que ya no las tengo en mi cabeza, pero recuerdo al perro todos los días enloquecido de tal manera, empezando a ladrar enfrente del pasillo y salir ciego a correr por todos lados, la espuma que le salía por la boca. Sinceramente yo no sé qué clase de entidad entró en nuestra casa. La cuestión es que mi papá trajo un cura para hacer bendecir la casa, le dijo que le ponga collar de ajo al perro. El perro andaba con un collar de ajo, mi vida, pobrecito. Presentía todo, él veía todo, capaz. Sí, tiene que ser, y hasta le entraba algo, no lo sé. Bueno, la cuestión es que después de eso, después de la limpieza que hizo este cura, no sé si una vez o un par de veces, hay recuerdos que ya no tengo, se empezaron a calmar las cosas. Mi hermano, uno de mis hermanos me contó que una vuelta, cuando yo ya no vivía más ahí, me contó que una vuelta estaba lavando los platos y mira para el costado y había un hombre grandote vestido de traje parado al lado de él. Y él lo único que atinó a hacer es dejar de lavar los platos, no lo miró a los ojos, miró el cuerpo, nomás no miró el rostro, sería, y se encerró en la habitación a leer un libro. Y esa fue la última vez que vio a alguien. Y bueno, la cuestión es que mi papá falleció hace un par de años. Quedó en la casa de mi papá, la de mi mamá está ahí al lado, y me dijo mi mamá hace muy poco, quizás un año atrás, que si nosotros queríamos esa parte de la casa, y prácticamente la estamos haciendo de nuevo. Y quizás dentro de un par de meses ya vamos a estar viviendo ahí, pero yo lo primero que pregunté es si seguían pasando cosas, porque mis hermanos siguieron viviendo muchos años ahí después de todo eso. Y me dijeron que no, que estaba todo muy tranquilo. Fue lo primero que pregunté, porque no quiero enfrentarme a eso nuevamente, sinceramente no quiero. Esa es mi historia y la verdad sinceramente la pasamos mal, pero aprendí algo. Hay cosas con las que no se tienen que jugar.
menos si no tenés conocimiento, no, hay cosas en las que no hay que entrar. Hola, ¿qué tal? Rosario Paranormal. Bueno, yo quería contar mi anécdota. Hace unos años atrás yo vivía con mi mamá y mi hermano y a la noche estaba durmiendo, entre dormida, escucho una voz de un hombre que me habla en el oído y yo estaba tan dormida, tan cansada, que entre dormida pensé que era mi hermano. Y bueno, yo respondo como que media quejosa, viste, no jodas, déjame dormir, no sé qué habré respondido dormida. Y al otro día le digo a mi hermano, che, qué molesto anoche. Y me dice, ¿anoche? Yo anoche me fui a dormir antes que vos. Y digo, ¿cómo? Le digo que alguien me habló al oído, le digo, era una voz de un hombre. Y él sonámbulo no era. Y nada, lo único que, o sea, claramente yo no entendía el mensaje, o era en otro idioma, o era en otra lengua. No sé, me insistía con un mensaje, me lo volvía a repetir y yo cuando hablaba, ¿no? Que respondía pensando que era mi hermano, me decía shh y me volvía a repetir el mismo mensaje. Lo más extraño de todo es que además de escuchar eso, que nunca supe qué fue, también, o sea, sentía el viento, ¿no? De la voz en la oreja. Y bueno, nada, con mi hermana nos quedamos re impactados porque nunca supe qué fue. Por suerte, yo estaba dormida, entre dormida y lo tomé por otro lado porque quizás si estaba despierta, nada, me moría de un infarto. Y no sé si a alguien le pasó lo mismo. Así que nada, quería decir que está buenísimo el programa y están muy buenas las historias que cuentan. Les mando un beso. Hola Rosario Paranormal. Quería contar en primera instancia una experiencia que tuve cuando era chico. Habré tenido 7 u 8 años. Era una noche de invierno. Habrán sido las 11 de la noche, 11:30, por ahí. Y yo el otro día tenía que ir a la escuela. Y no sé por qué se me dio por salir y abrir la puerta de mi casa sin ningún motivo, digamos. Yo soy de Pergamino. Y yo salí y miré hacia mi izquierda y en el cielo, al lado del sauce, no bien arriba, sino más bien tirando al horizonte, se veía como si fuese la luna, el mismo color blanco de la luna, muchísimo más grande, pero la mitad. Y con una línea abajo, el típico sombrero ovni, bueno, así. Y yo pensé, ¿qué es eso? O sea, no puede ser la luna, porque es mucho más grande. Y miré para arriba de mi casa y la luna estaba ahí. En ese momento yo me quedé asombrado y la llamé a mi mamá para que venga a ver. Y mi mamá, como era tarde y tenía que ir al colegio el otro día, no me dio mucha bolilla, así que me metió para adentro. Al otro día me levanté y a la misma hora fui a ver si estaba y no estaba. Así que no sé qué habrá sido eso. Esa fue una de mis experiencias. Y la otra que quería contar fue más reciente. Yo estaba estudiando medicina y vivía por calle Rioja, en Rosario, en un departamento de una habitación. En ese momento yo estaba investigando mucho de lo que eran sueños lúcidos, los viajes astrales y ese tipo de cosas, y había encontrado unas técnicas para poder hacerlo. En ese momento yo estaba durmiendo en el sillón de la cocina y estaba intentando aplicar la técnica, y en un momento en el sueño me despierto. O sea, yo sabía que estaba soñando, que estaba dormido en realidad, y intento como levantar mi torso y salir y levantarme de la cama. Cuando quiero despegar una pierna, me despierto automáticamente. Al otro día intento hacerlo de nuevo y así de la nada, cuando estaba dormido también como que me despierto en el sueño. Yo sabía que estaba soñando, levanto mi torso y esta vez dije, bueno,
esta vez me tengo que despegar completo, digamos. Saco una pierna, saco otra pierna y yo como que controlaba algo que no era mi cuerpo. Yo veía mi casa tal cual estaba, pero sabía que estaba dormido. Y empecé a caminar dentro de mi casa y dije, bueno, si estoy fuera de mi cuerpo, yo pensaba todo esto, voy a ver si puedo atravesar la puerta sin abrirla. O sea, digamos, pasar a la habitación sin abrir la puerta. Y cuando intento hacer eso, automáticamente me despierto en la cama. Y me desperté re asustado en ese momento, así que no lo volví a intentar. Bueno, esas han sido mis dos experiencias y bueno, la página está buenísimo, así que les mando un abrazo. Hasta luego. Hola Rosario Paranormal, me llamo Luciana, soy del sur de Cava y les quería contar, no sé si califica como algo paranormal, calculo que sí, o si es normal haciendo este tipo de terapias, pero bueno, haciendo una terapia holística llamada memoria celular, me pasaron dos cosas extrañas. Ese día que iba a hacer la terapia, vi durante la madrugada, en un momento en que me doy vuelta, digamos, me acomodo en la cama, abro los ojos y en el momento en que levanto la sábana para taparme, veo dos luces, sí, como si fueran, o sea, luces blancas, pero medio azuladas, sí, o sea, un color medio, o sea, blanco en el centro, pero como si fuera tirando hacia el celeste azul, hacia los bordes. Una al lado de la otra, a una distancia, no sé, de 10 centímetros, muy pequeñas. Y luego, bueno, pasó, cuando yo dije, bueno, estoy dormida. Cuando me levanto, veo de reojo, veo también un destello, porque eran como destellos, no eran luces fuertes, eran como destellos, blanco, totalmente blanco, en la cocina de mi casa. Hablo con un amigo, me dice, ojo boluda, no será la vista. Le digo, no me parece que sea la vista, y quedó ahí, seguimos hablando de otra cosa. A la tarde voy a hacer esta terapia. Yo estaba con las manos en los ojos, tratando, digamos, un tema familiar. Estaba hablando puntualmente de mi mamá, estaba, digamos, me sentía muy enojada, le estaba, digamos, como reclamando cosas. Y en un momento la nombro a mi tía, que había fallecido, que ya falleció hace 7 años, falleció. Y de alguna u otra manera, entre comillas, digamos, como que comparo el comportamiento de mi mamá con el de mi tía. Y en un momento, en el lugar donde estábamos haciendo la terapia, había como una biblioteca, y yo escuchaba a la terapeuta que estaba sentada frente a mí, o sea, en una mesa chica, sentada frente a mí, y en ningún momento la escucho moverse ni nada a ella. Y yo solo escuchaba mi voz y la de ella. Y de repente, un golpe, algo que se cayó. Y justo fue cuando la nombré a mi tía. Y me dice, ella, hablale, porque ella está presente, me dijo. Entonces empecé a hablarle a mi tía, y después, bueno, llega el momento como de perdonar, entre comillas, o más que nada aceptar, digamos, estos roles que nosotros tenemos acá en esta experiencia. Pero bueno, yo lo que estaba tratando era de recomponer el vínculo álmico con mi madre. Y en un momento me dice la terapeuta, que en el momento como de aceptar y de recomponer ese vínculo, me dice, ¿cómo se ven? ¿Cómo te estás viendo vos y a tu mamá? Y le dije, como una luz, como un destello blanco y como azul le iba hacia los bordes. Yo en ese momento no me había dado cuenta que había descrito esas luces que yo había visto a la madrugada. Aclaro que, o sea, nunca me pasó de ver luces a la madrugada. Es una cosa completamente, digamos, nueva y nada excepcional. Y yo, el tema es que durante el día, bueno, fui a trabajar y qué sé yo, como que me había olvidado de ese detalle. Y le digo que bueno, que yo que nos habíamos convertido en esos destellos, en esas luces, y que habíamos sido, a partir de ese momento, éramos una luz solamente. O sea, un destello, éramos una.
O sea, y después, cuando termina la sesión, le digo, mira, le digo, a mí a la madrugada me pasó esto y esto. Y ella me sonríe y me dice algo así como, bueno, me dice, lo que pasa que tu alma está conectada con otros niveles de energía. Yo creo en esas cosas, la verdad, pero, o sea, no puedo decir exactamente las palabras que me dijo, pero, digamos, yo digo que es raro porque, bueno, uno no está acostumbrado a hacer todos los días, o no sé, o no es como una terapia psicológica que vos una vez cada 15 días o una vez por semana vas y hablas de tus cosas, o sea, esto es como más esporádico. Entonces, digamos, es raro, digamos, es extraño vivirlo, pero bueno, yo siento que existen, que no es tan loco pensarlo, y que mi tía era una persona, ella se dio cuenta, me dice la terapeuta, es una persona muy fuerte. Le digo, sí, le digo, mi tía practicaba el africanismo, le digo, era una presencia increíble, ella tenía una energía muy increíble, increíblemente poderosa, no sé si increíblemente elevada, porque dicen que trabajan con bajos astrales, y me dice, sí, se nota que era una persona muy fuerte, me dice, o sea, como de un ego, un carácter muy, muy fuerte. Así que bueno, nada, eso me pasó y les quería contar la experiencia. Muy buen programa y abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia y bueno, el relato que les voy a contar es cuando yo me mudo de zona sur a zona norte. Alquilé una casa en una cortada. Esta casa yo no la elijo, la elige el papá de mis hijos. Yo no me quería mudar a esa casa, pero bueno, era la casa que él iba a alquilar y bueno, nos fuimos a vivir a esta casa. Cuando nos estábamos mudando, yo tengo mi hija, una hija y un hijo. Mi hija, cuando entra a la casa, me dice no me gusta, no le gustaba, no quería estar dentro de la casa. Y un día me dice, con el tiempo, las cosas empezaron como a empeorar en esta casa. Nosotros de noche nos acostábamos, bueno, y cuando apagábamos todas las luces, esta casa tenía un piso como de madera, una sola habitación tenía madera. Y siempre escuchaba todas las noches a alguien que caminaba como con borceguís, o sea, porque era como una pisada pesada, y se acercaba y se quedaba al lado nuestro. Yo lo escuché muchísima cantidad de veces, pero trataba de ignorarlo. Hasta que un día mi hija me dijo, hay alguien que entra a la pieza todas las noches. Y era continuo. Nunca nos hacía nada, pero nos observaba. Con el tiempo empecé a ver sombras en esta casa, que iban, venían, como susurros, inclusive me decían números, me hablaban. Yo dije, me estoy volviendo loca. Después de un tiempo decidimos mudarnos de la casa. Hice un par de limpiezas, me la pasaba quemando incienso para poder, o sea, sacar todo lo que sea pesado del bajo astral. Yo creo muchísimo en todo esto, inclusive hago tipos de limpieza. Y bueno, cuando me decido irme de la casa, hablo con la casa porque yo sé que las casas guardan energía en las paredes, van como recopilando todo lo que uno habla, lo que uno hace, porque somos energía. Y le hablo a la casa y le digo, yo me voy a ir y de acá yo no me quiero llevar absolutamente nada. Todo lo que está acá en esta casa se queda en esta casa porque a mí no me pertenece. O sea, porque ya, o sea, no me pertenecía realmente toda esa energía que eran cargas de otros inquilinos que han vivido ahí, fuertes, porque después me fui enterando de algunas otras cosas. Cuestión que el día que me estoy por mudar, que me estoy por ir, yo empiezo a desconectar los cables del teléfono, de todo, y siento un frío muy fuerte. Yo estaba sentada en el piso, siento como un frío, como un aire frío muy fuerte, y como que empiezan a apagarse las luces, a cortarse, o sea, se me cortaba la luz, y en un momento siento que me muerden la pierna, así tal cual lo cuento. Tengo de testigo a mi hija que cuando salgo de la casa yo estaba mordida.
se me había mordido la pierna. Yo en un momento pensé que me había picado un bicho, pero eran dientes muy grandes y me dejaron la marca. Bueno, con el tiempo, con las personas que fui hablando, dijeron que en esta casa hubo muchas, siempre cosas paranormales, y la gente siempre se deprimía, se ponía mal, lloraba, se enfermaba muchísimo. Gracias a Dios pude salir de esa casa y me mudé a otra. Así que bueno, esas fueron mis experiencias en esta casa que fueron muy fuertes. Buenas, Rosario Paranormal, ¿cómo están? Cuando era pequeña me pasaron un montón de cosas. Supongo que todo esto siguió hasta la adolescencia y hasta que fui adulta. Pero las cosas más horribles me pasaron cuando era chica. Vivíamos en un departamento que quedaba justo arriba de la casa de mi abuelo. La historia particular que voy a contarles me pasó en la habitación. Todas las noches yo me levantaba entre las 3:30 y las 4 de la mañana para ir al baño. Era una rutina. Y siempre lo que hacía era, como estábamos en la oscuridad total, tocaba con mis manos un ropero que estaba al lado de la cama para poder ir guiándome hacia la puerta e ir al baño. En esa noche en particular iba a hacer eso, me despierto para ir al baño y cuando quiero tocar el ropero, no toqué el ropero, sino que toqué una cara, o en mi mente parecía ser como una cara. Le tocaba los ojos que no tenía párpado, sentía que no tenía pestañas, tenía una nariz pero tenía la boca como abierta, no sé, no sentía dientes ni nada, pero era una cara que estaba cerca de la cama. ¿Qué es? Yo no les puedo explicar el terror que sentí. Me invadió un calor en todo el cuerpo, una sensación espantosa, pero no podía gritar ni hacer nada porque no sabía qué era eso, ni qué me podía hacer. Entonces, lo que hice fue taparme hasta la cabeza con la frazada y me quedé debajo de esa frazada, cubierta hasta la cabeza, por suerte del invierno, y me quedé rezando hasta que me dormí. Al día siguiente, cuando me levanto, lo primero que hice fue recorrer toda la pieza a ver si había algo adentro del ropero, debajo de la cama. Le conté a mamá, pero no me creyó, o muy adentro no me creyó, o no quiso creerme, pero es algo que siempre lo tuve en mi mente, y con el tiempo, bueno, uno va perdiendo el miedo, pero pasaron un montón de cosas más que les contaré en otro momento. Les mando un beso. Chau, chau. Hola, Rosario Paranormal. Bueno, te voy a contar mi historia que me pasó hace muy poquito tiempo. Hace menos de un mes me fui a hacer un viaje al sur, en Casa Rodante, a recorrer, y fui a ver a mi papá, que hacía más de 8 años que no lo veía. Así que teníamos mucho que hablar. Me fui con mi pareja y mi papá estaba con un amigo. Salió el tema paranormal porque me han hecho una nota en una revista, porque soy tarotista y trabajo con los ángeles, así que tenía muchas historias paranormales que me han pasado, así que estaban muy interesados en saber sobre todas estas cosas y les estaba comentando. Hacía mucho tiempo que no me veía con mi papá, así que estaba muy interesado en saber sobre todo esto. Estuvimos casi todo el día hablando sobre estas cosas. A la noche, bueno, nosotros seguíamos ahí sentados en la mesa charlando y estoy hablando justo le estoy comentando de
Rosario Paranormal, de los podcasts que yo escucho, de que le interesaría escuchar todo esto. Justamente le recomendaba este canal y estaba hablando del canal justamente cuando escuchamos ruidos en la puerta, que la veíamos perfectamente desde la mesa desde donde estábamos sentados. Los tres nos quedamos mirando a la puerta. En la puerta estaba la llave puesta del lado de adentro, con un cordón atado y otra llave que colgaba, nada más. Y lo primero que piensa tu cabeza es que alguien va a entrar, pero vemos girar la llave, cerrar la puerta, girar la llave de nuevo, abrirla, volver a girarla, cerrar la puerta, volver a girarla, abrirla, bajar el picaporte y abrir la puerta para afuera. Nos quedamos los tres congelados mirando la situación. Mi papá le dice a mi pareja que fuera a mirar por la ventana. Él sale, va hacia la puerta, cada uno por su lugar. Mi papá abre la puerta y pregunta si hay alguien y demás. No había absolutamente nadie, estaba todo vacío, pero aparte no podrían haber abierto o intentado abrir la puerta del otro lado porque la llave giraba desde el lado de adentro. O sea, la presencia que estaba lo que hizo fue salir de la casa, no entrar a la casa. Y desde el otro lado no se podía mover la llave. Así que bueno, mi papá estaba congelado. Decía, ay, ¿cómo no lo filmé? Y qué sé yo, porque nadie estaba atento a una cosa así, no teníamos los celulares en ese momento como para filmarlo. Y bueno, nosotros nos reíamos, yo estaba recontra contenta de lo que había pasado, porque para mí era una prueba de todo lo que yo venía hablando. Y bueno, la conclusión más o menos fue esa. Es más, yo no creo que haya sido absolutamente ninguna entidad negativa. Es más, pude pensar que podría llegar a ser mi abuelo, que es su papá, que falleció hace un tiempo. No sé, para mí era como una prueba de que todo lo que yo le contaba de las experiencias que he tenido desde chica y demás eran algo real. Él nunca había vivido una cosa así, nunca le había pasado a él, y esto es como que venía a mostrarle y a reforzar que todo lo que estuve hablando durante todo ese día y contándole era cierto, que todas estas cosas existen. Y bueno, la cosa que él estaba congelado, porque era la primera vez que le pasaba una cosa así. Para mí también, porque me han pasado muchas experiencias, pero no de ver que se cierre y se abra una llave 2 veces adelante mío, no, eso no me había pasado nunca. Pero bueno, nada más, no le pudimos encontrar ninguna otra explicación y bueno, después nos quedamos hablando hasta las 4 de la mañana, nadie se quería ir a dormir, ¿no? Pero básicamente fue eso. Como estaba justamente recomendando el canal y estaba hablando del canal cuando me pasó eso, tenía ganas de contárselos. Bueno, muchísimas gracias, el canal me encanta, me hace sentir muy acompañada, escucharlos a todos con sus historias. Está bueno que todo esto se pueda compartir, porque en mi época, cuando yo era chica, me sentía totalmente sola con estas cosas. Así que gracias, Ale, y gracias a toda la gente que se anima a contar sus historias. Un beso. Hola, Rosario Paranormal, ¿qué tal? Mi nombre es Eligio. Quería contar una anécdota que nos pasó a mí y a mi familia hace unos cuantos años atrás, cuando mi suegra todavía estaba viva, que dicho sea de paso estaba agonizando. Y estábamos reunidos en la casa de mi hermano, y una de las familias, no sé quién, si de mis cuñadas, dijo para rezar, ¿no es cierto? Y nos juntamos todos alrededor de ella. Entonces estaba mi hija mayor, que es medio, no sé si es que no crees, en ese sentido, no sé la verdad cómo describirlo. Ella medio como que se puso con nosotros en la ronda para rezar todos de la mano, pero por ahí cuando me quise dar cuenta, ella estaba como flotando,
prácticamente estaba flotando como que parecía que alguien la había agarrado de abajo del cuello y la estaba levantando en el aire. Y cuando yo me di cuenta que estaba levantándose del piso, le pegué un tirón porque yo la tenía de la mano, le pegué un tirón en la mano y la bajé y ahí se desató todo el desastre, podríamos decir. La palabra justa no sé cuál es, pero vamos a suponer que se poseyeron primero de mi sobrina, después de mi cuñada de pesar con suerte 50 kilos, entre el marido y mi otro concuñado no la podían sostener, no la podían atajar. Yo fui a ayudarlos, mejor dicho, perdón. El hijo del otro de mis concuñados también le agarró como que se había poseído y empezó como que se tiraba en el piso y como si fuese que le agarraban convulsiones, ¿no es cierto? Era un desastre. Y mi hermano, tras todo eso, seguía insultando y gritando a los cuatro vientos adentro de la casa, que la casa era de él, que nadie iba a venir a invadir la casa y todo. Y cuanto más gritaba él, parece que la entidad más se enojaba. Iba agarrando de a uno, como quien dice, a las personas. Después lo agarró al hijo de mi cuñada, que yo lo alcancé a ver cuando lo agarró, porque se desplomó, y lo alcancé a agarrar de la mano, porque si no lo alcanzaba a agarrar de la mano, se reventaba la cabeza contra el piso. Y después la agarró a la hija de mi hermano, también, y así, fue un caos. En ese momento yo pensaba, obviamente para esas cosas uno nunca tiene el teléfono a mano para grabar, ¿no es cierto? Porque no está preparado para esas cosas. No sé cuál era la descripción de dar a lo que pasó, porque mi suegra falleció horas después. No sé si la vinieron a buscar a mi suegra, porque mi suegra, estando despierta, veía a alguien que se le paraba al pie de la cama. Todos pensaban que era mi suegro, pero parece que no era mi suegro, ¿no es cierto? Entonces ese fue un día fatal, podríamos decir, para nosotros, porque estábamos todos enloquecidos, porque bueno, ver cosas que uno ponele en mi casa, podés ver que pasa alguien y no mirás, vas a mirar y no hay nadie, es moneda corriente. Pero ese día fue que ese presente, podríamos decir de esa manera, no sé cuál es la palabra que se dice cuando se presenta un ente así, de esa manera, fue... Se me pone la piel de gallina de solo acordarme. Fue algo que no me lo voy a sacar nunca de la cabeza. Así que justamente estábamos mirando con mi señora Rosario Paranormal, le dije yo, ¿por qué no contás lo que pasó ese día? Y me dice, no, yo no me animo. Entonces por eso lo estoy contando yo. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que lo puedan pasar. Nos estamos hablando, gracias.